¿Qué os parecería descubrir la nueva MMR Adrenaline Aero 2022 de la mano de dos iconos de ciclismo como Óscar Freire y Samu Sánchez? No os perdáis este vídeo para descubrir todos sus detalles. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar al día y que YouTube os avise todos los domingos cuando subimos un nuevo vídeo. ¡Empezamos! La marca española MMR se ha consolidado con un amplio catálogo que cubre todas las modalidades y estilos de ciclismo. Nos ofrece desde bicis para los aficionados con objetivos puramente recreativos hasta bicis de competición que están presentes en carreras internacionales. En esta temporada veremos sus bicis de mountain bike con el joven equipo MMR Factory Racing Team y en el pelotón internacional de carretera como bici oficial del equipo Caja Rural Seguros, RGA. En esta ocasión nos presentaron su nueva bici en Mamut Arganda, la cuarta generación de la Adrenaline Aero, diseñada íntegramente por su propio departamento de ingeniería que dirige el ex ciclista profesional Chechu Rubiera y cuenta con el asesoramiento de Samu Sánchez, actual director de la Academia Ciclista MMR. Empezamos la jornada con una salida para probar y conocer la nueva Adrenaline Aero y nos dimos el lujo de pedalear junto al 3 veces campeón del mundo Óscar Freire y con Samu Sánchez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Una experiencia muy divertida e inolvidable para todos los que formamos parte de la grupeta, donde hablamos con Óscar y Samu sobre la bici y sobre su experiencia como grandes figuras del ciclismo internacional. Sergio Gómez, ingeniero de desarrollo de MMR, nos dio las claves que han marcado el diseño de la bici. Sus tubos con forma de gota y la total integración interna del cableado ofrecen una extraordinaria aerodinámica probada en el túnel de viento de la Universidad de Oviedo. La geometría de la bici también se orienta a la velocidad, con un reach largo y un stack bajo, para que el ciclista ofrezca la menor resistencia al avance. Y se remata el conjunto con una excelente rigidez, para no desperdiciar vatios de nuestra pedalada. Tras conocer sus principales características, Samu nos aportó las sensaciones que tuvo con la bici tras probarla a fondo en el pasado Tour de los Emiratos Árabes. Y en el desierto del UAE pues tuve la oportunidad de estar 4 días pedaleando y comprobar la velocidad que coges en llano, la potencia que se desarrolla sobre todo a la rueda, que no pierdes, porque ves que la bicicleta es muy rígida, sobre todo en el eje de pedalier, y toda la fuerza que tú haces en los pedales pues va prácticamente a la rueda. Y la bici, como veis, bueno, estéticamente es espectacular, muy bonita, que la bici pide más que nada terreno ondulado y llano, y pide velocidad. Ahorras vatios, es decir, con la misma fuerza pues hace que todo vaya mucho más a la cadena y a la rueda, y eso en el llano se nota. Yo en el desierto he podido comprobar que gente que iba con bicicletas muy ligeras de 7 kilos y gente con bicicletas al límite de 6 kilos 100, en el llano pues yo sin apenas hacer fuerza, el compañero que llevaba a mi lado llevaba muchos más vatios, llevaba muchos más pulsos, y él me miraba y me decía, ¿pero tú vas bien? Y yo, sí, yo voy bien, la bicicleta corre, es buena. Y luego, pues oye, el indio algo tendrá que ver también. La bicicleta es muy estable y lo comentábamos Óscar y yo, ¿no? Que con cubierta o tubular ancho, pues los baches los absorbes todo y no es tan agresiva para la espalda, ¿no? También puedo decir que lo ha probado subiendo, que allí hemos subido un puerto largo y la bicicleta, o sea, admite subida también perfectamente. Pero lo que ella es rápida y predomina es en el llano y en zonas onduladas, repechos, puertos de 4 o 5 kilómetros, donde ves que haces fuerza y te levantas sobre la bicicleta y es muy rígida, la ves que no flexa absolutamente nada. Y dada la oportunidad de tener a estos dos profesionales en la presentación, aprovechamos para preguntarles por sus experiencias, sus motivaciones y algunas anécdotas de su carrera. A lo largo de mi carrera pues he tenido que dar, como todos, muchos pedales, muchas penurias, muchas, sobre todo, alegrías, ¿no? También. Primera vez, lógicamente, fue una sorpresa para todos, para mí también. Y bueno, en ese momento no lo supe asimilar, ¿no? Todo era grande, no sabía si exactamente era el mundo porque parecía irreal, ¿no? El segundo pues ya era más buscado, ya sabía que podía quedar campeón del mundo y bueno, lo disfruté más. Y el tercero, sobre todo, el que más, ¿no? Porque no tenía esa presión, luego pues tenía experiencia. Samu, ¿y qué tal la experiencia de subirse y que te cuelgue una medalla de oro? Ni más ni menos. Bueno, de Óscar, yo no es que no te acuerdes, pero es algo, pues yo no me lo esperaba.
Yo he tenido la suerte de tenerlo a él conmigo quizá en el mejor momento de mi carrera, porque estábamos en ese Dream Team. Estaba Carlos Sastre, Alberto Contador, Óscar Freire y yo. Casi nada. Y Alejandro. Y yo no tuve la suerte de poder estar o ayudarle a haber ganado alguno de sus mundiales, que sí que me hubiera gustado haber tenido un compañero, haberle ayudado a ganar un campeonato del mundo, porque al final pertenecemos a yo creo que una generación irrepetible. Y lo que decís, ¿no? Tener hoy aquí a dos iconos de esa generación, pues se da por sentado que es algo fácil, pero yo creo que con el paso del tiempo se va a dar mucho más valor a eso. Y lo que vivimos también en Pekín no solo fue ganar, fue todas las experiencias que vimos desde el momento que llegamos a Pekín, lo compenetrados que estábamos, las risas que pasábamos, los despistes. A ver qué pasa con esos despistes. No, digo que en la villa, hubo algún. Alejandro todo el día se estaba durmiendo, o sea, hay mil anécdotas, y eso ahora lo ves desde un prisma más lejano y le das mucho más valor y lo aprecias mucho. Orgulloso de pertenecer a esa generación, de haber ganado un oro para mi país, para mí, para mis compañeros, pues de estar aquí hoy con vosotros contándoos pues un poco la nueva bicicleta que ha presentado MMR. Una gran jornada en la que pudimos descubrir una gran bici como es la MMR Adrenaline Aero, a las dos grandes personas que hay detrás de estos dos mitos de ciclismo y aparte del staff que ha hecho realidad esta obra de la ingeniería, que por supuesto podréis disfrutar y haceros con la vuestra en nuestras tiendas Mammut. Y qué mejor forma de acabar este vídeo que con un poquito de humor. Dice, cariño, dice, mira que sí ya he comprado para cuando venga visitas a casa. Dice, ya, dice, pero es que con un nano vamos a tener bastante. Dice, no, si es para trancar la puerta. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.